Hola, bienvenidos. En nuestro video anterior trabajamos en la implementación del que va a ser el chasis para nuestro robot seguidor de luz. En este video vamos a trabajar con los que presentamos son los motorreductores. ¿Qué necesitamos conocer para trabajar con ellos? Necesitamos algo fundamental, conocer por ejemplo cuál es su tensión de trabajo. De otra forma quemaríamos los motores. ¿Qué necesitamos para abordar este conocimiento? Vamos a trabajar una ley llamada Ley de Ohm, en honor al físico alemán Ohm, que fue quien trabajó en su implementación. Vamos a conocer también los distintos tipos de cables que necesitamos emplear. Vamos a empezar a conocer otro tipo de herramientas como el soldador, la estación de soldado. Vamos a hablar también de las características del estaño y otros componentes o accesorios que van a ser necesarios. Vayamos entonces a la implementación. Dijimos entonces en la introducción que en este video vamos a trabajar con los motorreductores. Fíjate que un detalle que quería mostrarte antes de iniciarnos con la actividad y sin anticiparnos a otras etapas, ¿no? Pero es que ves que yo acá estuve trabajando en otro proyecto que estoy realizando. Entonces, una posibilidad es, por si vos a futuro decís, no, mira, yo no quiero por cada robot que voy a armar, por cada dispositivo, tener que armarme un chasis nuevo. Bueno, lo que hice acá entonces fue, tomé las medidas, realicé las perforaciones como hicimos en el video anterior, y fíjate que lo que puedo hacer es, empleando las patas estas separadoras, fíjate que yo lo calculé a esto de forma, entonces, que coincidan. ¿Y qué me permite entonces este método? Poder armarme de forma modular lo que van a ser mis futuros robots, ¿ok? Fíjate cómo va quedando entonces. El chasis es el mismo y la placa con el circuito nuevo lo podés ir montando en formato de rack. La batería puede ir acá, como vamos a ver. O sea que esta es para que lo vayas pensando, otra posibilidad más que interesante de montaje. Trabajamos en el video anterior que para la implementación de nuestros robots es importante contar con los motorreductores. Y te contamos también que bueno, que en particular este modelito de motorreductor con la rueda es de fácil acceso comercialmente. A veces puede ocurrir también que ves que este es otro tipo de motores. Estos motores, vamos a ver también en aplicaciones futuras, digamos, son más potentes, pero lo que tiene que vos tenés que conseguirte el motor y a lo sumo tenés la dificultad de que ves, si lo quisieras usar con este, no te va a coincidir el eje. Hay otras posibilidades también, por eso, como siempre decimos, tiempo al tiempo. Fíjate que esta rueda, así como vos la ves, es similar a esta otra, salvo en color. Esta rueda la trabajamos nosotros empleando impresión 3D. ¿Ves? La modelamos como para que esté armada en 3 partes. Esto se pega después. Y fíjate que bueno, de esta forma nosotros lo implementamos también para el mismo tipo de eje. Pero podrías vos hacer tu modelaje calculando el diámetro del motor que quieras emplear. Fíjate también que otra opción, como trabajamos la semana pasada, es decir, bueno, tengo este motor, no coincide el diámetro de la rueda. Un método práctico era, si no usas el calibre, mirás dentro de las mechas que tengas a mano, que coincida con el diámetro. Y bueno, fíjate que ahora lo que puedo hacer, voy a usar un taladro de mano, ¿ves? ¿Por qué? Porque tengo una mecha ya de un diámetro mayor. Tengo que tener en cuenta, por ejemplo, si me coincidiría de la otra forma el diámetro del mandril. ¿Qué voy a hacer con esto entonces? Muy bien, voy a trabajar con esta mecha. ¿Cuál va a ser el objetivo? Adaptar el diámetro de esa rueda que es estándar, ¿ok? Para poder trabajar con otro tipo de motores, ¿ok? Recordar nuevamente todo lo que dimos del tema de seguridad, de quién tiene que manejar las herramientas, acompañados de quién, ¿ok? Bueno, fíjate entonces qué es lo que vamos a trabajar acá.
¿ok? Bueno, lo que nos queda ahora es terminar de adaptar el diámetro de trabajo necesario, ¿ves? Una vez que a esto lo hemos logrado, que lo vamos logrando, debemos de tener cuidado para no lastimar el material de la llanta y dejarla inutilizable, ¿ves? Entonces hay que trabajar despacio, con cuidado. Fíjate que ya prácticamente lo tenemos resuelto. Algo que siempre te va a jugar a favor en esta actividad es el hecho de que puedas ser observador. Siempre yo digo que en una época me dediqué al service de equipos de audio, de equipos de sonido profesional. Y yo siempre digo que cuando me preguntaban ¿qué es lo primero que hago? Nada, observo. Bueno, fíjate acá que estos motorreductores con los que hemos trabajado, ambos tienen sus respectivos bornes, digamos, ¿no? Sus respectivos terminales. Ok, acá es muy simple la actividad. Anda pensando, lo vamos a ver en un ratito cuando empecemos a trabajar sobre algunas formulitas que van a ser muy simples y que te van a acompañar siempre, que la electrónica trabaja, salvo alguna excepción de algún componente, todo trabaja con un tipo de corriente que es la corriente continua. ¿Ok? Bueno, entonces acá tenemos dos terminales. Uno, en este está marcado, ¿ves? El rojo para el positivo y este va a ser el negativo. Estos no los tienen, yo te voy a mostrar con el tiempo que uno después ya los usa, va recordando, digamos, cuál es la polaridad. La corriente continua, a diferencia de la corriente alterna, que es la que está en los toma corriente de tu casa, del trabajo de la oficina, la corriente continua tiene polaridad. Ya vamos a ver por qué. O sea que de donde vos pongas el positivo o el negativo, ¿qué va a representar en un motor? ¿Cuál va a ser el sentido que tiene? ¿Cuál va a ser la dirección que el motor le va a dar en este caso a la rueda? ¿De acuerdo? O sea que con este ya está indicado, y con este lo que vamos a ver ahora en un ratito es cómo hacer una prueba para ver cuál tendría que ser en función de la dirección que le queramos dar el positivo y cuál el negativo. Ahora vamos a empezar a trabajar con las características técnicas de los motorreductores que vamos a emplear, que como ustedes saben son este modelito que vienen en par con la rueda. Bueno, en el video anterior nosotros les mostramos una de las imágenes que es similar a esta imagen que estamos mostrando ahora acá, que aplica a eso, a las características técnicas de este motor en particular, de este motorreductor, donde bueno, los datos que inicialmente nos interesan tomar para trabajar son estos que están acá. Fíjate que acá te dice lo siguiente, que este motor trabaja, si tiene 3 volt de tensión de corriente continua, trabaja a estas revoluciones por minuto, 125. Estas van a aplicar a 5 volt y estas revoluciones van a aplicar a 6 volt. Pero bueno, acá te está marcando un parámetro que es fundamental. ¿Cuál es la máxima tensión de trabajo que le podemos aplicar a este motor? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tomo una batería, ¿ves? Como esta batería que está acá y que te dice tensión 9 volt. ¿Qué pasaría entonces? Le estoy aplicando 3 volt de más. Lo que va a pasar es que lo voy a quemar a este motor. Otra característica para que lo vayamos pensando, ahora vamos a hablar de la ley de Ohm y a definir estas unidades, que es cierto que alguien puede decir, no Gille, mira, esto es muy técnico,
A mí me interesa más, aplico la placa Arduino y esto directamente funciona. Y bueno, es cierto, eso es una alternativa, ya lo vamos a trabajar también. Ahora, esto en realidad aplica a todo. Por eso, de una forma muy simple, está bueno su abordaje. Bueno, fíjate que otro dato interesante es este que está acá, que es el de la corriente. Estos motores son de baja corriente, por eso después, como vemos, tienen poca potencia también. ¿Ves que este motor, cuánto es la corriente que te demanda? 130, 150 mA en 6 volt o 110, 130 mA en 3 volt. Esta batería, por ejemplo, así, esta batería sola, ¿cuánto te entrega? 250 mA. O sea que en una situación normal, con una batería, te basta para suministrar corriente al par de motores. Recordemos entonces que por las características eléctricas que posee el motor reductor que vamos a ampliar, no podríamos, por ejemplo, aplicarle de forma directa la tensión que nos entrega una batería, ¿ves? ¿Qué tendríamos que hacer entonces para no quemar el motor reductor? Bueno, tendríamos que aplicar, ya vamos a ver, este componente que se llama regulador de tensión, que aunque por ahí no lo tengas presente, es el mismo componente que está también en las placas Arduino, por ejemplo, ¿ves? Este sería el regulador de tensión. ¿Por qué? Porque cuando vos ingresás un valor de tensión mayor a la tensión que necesita como alimentación el micro, tenés que tener un regulador, porque si no pasaría lo mismo que con los motores. ¿Qué pasaría? Se te va a quemar el circuito integrado. Bueno, queremos ahora introducirlos en una ley que es tanto simple como fundamental en la denominada teoría de los circuitos. Y es la ley que recibe el nombre de Georg Simon Ohm, que fue el físico alemán que, como te decía en la introducción, fue quien trabajó acerca de ella. Fíjate que la primera ley de Ohm establece que la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la tensión, y como está en el denominador, es inversamente proporcional a la resistencia. Y donde I es la corriente, B es la tensión y R es la resistencia. Entonces, ¿qué hace la ley de Ohm? Vincula tres magnitudes. Magnitud es algo que viene de magno, algo que se puede medir. ¿Cuáles son las tres magnitudes entonces? Corriente, tensión y resistencia. Fíjate que, como veíamos recién en los datos fundamentales, por ejemplo, de una batería, fíjate que los datos básicos son tensión, corriente. A partir de este momento y a futuro vamos a trabajar, vamos a ampliar también la que se conoce como la pirámide o el triángulo de la ley de Ohm. ¿Para qué se emplea? Se emplea a fines mnemotécnicos. ¿Qué significa esto? Viene de ayudarnos a memorizar, ¿ok? Y integra las tres magnitudes que vimos recién, están comprendidas en la ley de Ohm. Donde acá podemos agregar también que al principio es simple, es comprensible de que, bueno, uno se pueda confundir. A veces nos pasa que la gente confunde al principio la tensión con la corriente. Bueno, fíjate como guía lo que vamos a trabajar acá dentro de las unidades. ¿Ves? Cuando hablemos, por ejemplo, de la corriente eléctrica, el nombre de la unidad es el ampere y en general se simboliza con la A. Es cierto que vos podés decir o pensar, pero ¿por qué acá tengo la I? Porque, bueno, como verás por el apellido, ¿esto de dónde deriva? Del apellido de Ampère, del físico también, francés. ¿Y la I de qué es? De intensidad o de intensité. ¿Por qué? Por intensidad de corriente. Entonces, cuando nos referimos a la A, o cuando vos veas la denominación, por ejemplo, en un equipo, mismo en la batería como tal, ves que el símbolo de la corriente es la A. Cuando hablamos de la tensión, hablamos de diferencia de potencial eléctrico. La unidad es el volt.
¿En honor a quién? Al conde italiano Alexander Volta. ¿Ves? ¿Y cómo se simboliza? Con la B mayúscula. Cuando hablemos de resistencia, la unidad de resistencia eléctrica es el ohm. ¿Ok? ¿Cómo se simboliza? Con la letra griega omega. De esta forma entonces tenemos símbolos: corriente, tensión, resistencia. Nombre de las unidades: ampere, volt, ohm. En el próximo video vamos a trabajar en la implementación de un circuito que te permita realizar la prueba de tus motos reductores. Vamos a conocer también la diferencia entre emplear una estación de soldado o un soldador como este, llamado soldador tipo lápiz. Como el sistema que vamos a emplear para la interconexión de los componentes en nuestro primer robot se llama método cableado, vamos a trabajar también en conocer la denominación comercial de los distintos tipos de cables que podés emplear, sus tecnologías también. Y vamos a conocer también y trabajar con este componente que está acá, llamado estaño, y conocer el significado, por ejemplo, de la relación 60-40 en el material, qué significa las distintas almas que el material posee, y saber cuándo emplear un tipo de diámetro u otro. Gracias por acompañarnos y seguir creciendo junto a nosotros en esta ciencia fantástica llamada robótica. Queremos, para despedirnos, agradecer las palabras y enviar un gran abrazo a nuestro colega y profesor de tecnología John Freddy González Reina en Bucaramanga, Colombia. Gracias, nos vemos en nuestro próximo video.